Esta es la editorial de Conexiones. Bien, pues le quiero recordar que hace 18 años precisamente, pues en un día, pues martes por cierto, la gente empezaba con una de las más grandes tragedias que ha tenido Chiapas. Y es que el huracán Stan, que estaba precisamente en vigor en el Golfo de México, pues hacía de las suyas, y que eso hizo que esta nubosidad que vamos a ver a continuación pues se preservara en lo que era el territorio del sur-sureste de nuestro país, en la península precisamente de Yucatán, y que se estacionara en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y la parte baja de Veracruz. Y esto ocasionó que pues aquí en la región se tuvieran pues tragedias de verdad grandísimas. Esto que está usted viendo es Motocintla. Usted recordará que Motocintla está atrapado entre las montañas, y este valle que estaba ahí, bueno, pues toda la lluvia que cayó en muy poco tiempo, grandes precipitaciones pluviales, y que no paró, que siguió durante varias horas, era intermitente y volvía a arreciar el agua, como se dice, y esto hizo que fueran 2 o 3 días de intensas lluvias, pero intensas lluvias a como llueve aquí. Y bueno, pues esto hizo que muchos ríos cobraran lo que en algún momento el ser humano les habíamos quitado. Mucha gente se fue a vivir a las orillas del río, inclusive invadiendo los propios afluentes, y esto hizo que cuando el río reclamara su propia corriente, bueno, pues propiciara esta tragedia. Veía usted este tipo de escenarios cuando a veces en la televisión decíamos: ah, caray, ¿cómo que eso fue aquí en Tapachula si yo estoy aquí? ¿Y a poco eso ocurrió? Sí, el río Cuatán se desbordaba, creció y recuperó su anchura, además de que estas cajas de trailers de carros iban pasando como si fueran barquitos de papel, con la fuerza de la naturaleza, y que hizo que, usted sabe, Tapachula está dividido o está entre ríos: río Cuatán, el río Cahuacán y el río Texcoyuapan, de los más importantes. Hizo que hasta los ríos Tiplillo y el Cuatancito tomaran dimensiones que nunca nos imaginábamos. Muchas casas que estaban a las orillas de carreteras perecieron y que se fueron o fueron llevadas por la corriente. Estas carreteras, donde el deslave de las mismas hizo que nos quedáramos incomunicados, no por días, no por semanas, por meses. Y esto hizo que obviamente la gente nos quedáramos sin abasto de alimentos. Pero de todo esto aprendimos, espero que hayamos aprendido, que es no invadir las orillas de los ríos. Vea usted la dimensión que cobraba el río Cuatán. Este río que, insisto, pues se llevó a mucha gente. Las cifras oficiales, ¿para qué les hacemos caso? Porque mucha gente ya no apareció. Mucha gente inclusive quedó sepultado bajo la arena cuando ya el agua hubo y llegó a sosiego. Puentes como el del Seguro Social, puentes como el del ferrocarril, quedaron destrozados. Conforme fue pasando la gente, mire, en este tipo de garruchas, que eran cables que ponían para que la gente pudiera salvarse, porque estaba aislada en muchas de estas colonias donde no había nada. La gente, pues en este caso, se atrevía a cruzar. Estas son las vías del ferrocarril, o de lo que era el ferrocarril, que por cierto todavía está en proceso todavía de reconstrucción. Mire, la gente pues no tenía más que pasar de esa forma, arriesgándose. Nos tocó la cobertura del stand cuando trabajábamos por una radio local y estábamos transmitiendo, y créanme, estaban pasando por un puente hecho, bueno, no puente, sino con cuerdas, y veíamos como un papá desesperado que llevaba a su hija en hombros, es decir, la niña iba agarrada, así como de caballito, como le decimos. El señor se desprendió y con todo y niña se fue al río. Todo esto se lo platico porque, mire, la reconstrucción fue muy difícil. Inclusive, como decíamos en el titular,
son heridas que todavía no sanan. Mucha gente que estaba pues sin casas, usted sabe que se tuvo que reubicar a mucha gente para que no se establecieran en el mismo lugar, porque ya no había casas, ya no había vivienda. Se tuvieron que hacer nuevos fraccionamientos y colonias para ubicar a esta gente, donde muchos vivales entraron nuevamente a estos censos que no fueron del todo fidedignos. Era la época de Vicente Fox, era la época de Pablo Salazar, le tocó en cierto punto a Ángel Barrios Sea como presidente municipal. Ahí aprendimos que los centros comerciales, y que luego se hizo un consejo para abasto de alimentos, porque estuvimos sin comida. Usted iba al súper y no había que comprar. Usted quería agua, más de la que ya había llovido, pero usted quería agua potable y no había, las tuberías colapsaron. Y de verdad nos consta que cuando empezaron a salir los primeros rayos del sol tras unos días de lluvia intensa, la gente se hincó y empezó inclusive a orar y besar el suelo. La gente que no estaba en Tapachula y que empezaba a llegar la ayuda por vía aérea, cuando llegó y dijo, caramba, parece que estuviera habido guerra. Y sí, usted recordará que a todas estas personas, las que sobrevivieron, las llevaron a la feria, a los cerritos, que eran los centros de mayor concentración de quienes habían perdido su hogar, que tuvieron que implementarse brigadas médicas, que tuvieron que implementarse ayuda psicológica, que se tuvo que trabajar para que esta gente saliera de ese trauma. Pero ojo, no entendemos, pasa el tiempo y volvemos a caer en la misma dinámica. Protección Civil debe estar muy atento a estas situaciones, porque vaya usted a las orillas del río Texcuyuapa y se sigue invadiendo. Como que no nos quedó claro la película de que nosotros mismos nos ponemos en riesgo. E insisto, 18 años han pasado, tal vez muchos jóvenes que ya están en la pubertad lo recuerdan como algo que platican los papás, los abuelos, los tíos, y que a lo mejor estaban chiquitillos y no se acuerdan muy bien. Pero el huracán Stan, aparte de la tragedia, nos trajo enseñanza. Era organizarnos. Llegó la primera ayuda humanitaria a través de lo que es Puerto Chiapas hoy en día. Estaba recién inaugurado y la gente decía, pues nada más es para cruceros. No, sirvió para traer alimentos, agua a través de barco. Aparte de los helicópteros que sirvieron pues para rescatar a grupos que estaban en estas islas que se hicieron por las lluvias, el lodazal, gente que pereció ahí ahogada. Hoy a 18 años hay que recordarlo, pero no con la idea de la tristeza, que obviamente sí, mucha gente perdió ahí la vida, sino para no caer en el mismo error, porque repito, mucha gente falleció, muchos desaparecidos, no solamente en Tapachula, repito, fue en toda la franja, porque pues, obviamente al quedar incomunicados, imagínese usted cuánto tiempo tardó para que volviéramos a tener carretera, puentes, ferrocarril en algunos tramos, y que fue algo que no se le desea a ninguna población, a ningún estado. 18 años, señores, se hizo adulto, y hay gente que todavía no tiene casa, hay gente que inclusive hasta murió sin ser beneficiada, hay gente que se les jugó que se le iba a dar escrituras y la verdad no, y hay gente que no las merecía y hasta se atrevieron a vender esas casas. Mucha gente regresaba y obviamente pues no se podía. Está una tragedia que marcó de verdad el rumbo de este estado. En 1998 usted recordará que fue también un huracán, pero ahí Valdivia fue donde quedó sepultado, no afectó mucho a Tapachula,
pero con el huracán Stan fueron casi toda la zona Soconusco. Muchas montañas se desgajaron. Recuerdo que la radio que estaba, donde también participábamos en Máxima, nuestros compañeros se quedaron atrapados de aquel lado del río Cuatán. Tenían que salir por el ejido 5 de mayo, 20 de noviembre, todo eso, para poder salir. Mucha gente tuvo que ir a las gasolinerías a comer lo que había en las tiendas. Fueron saqueadas, pero por necesidad, no por vandalismo. Recuerdo mucho cuando los helicópteros llegaban a esas comunidades que estaban aisladas, incomunicadas, y que se les tenía que aventar las despensas, y que eso provocó que mucha gente se aborazara y que causaba algunas personas heridas por querer ganar comida. Se tuvieron que organizar. Usted recordaba que mucha gente fue voluntaria para ir a cocinar porque el ejército no se daba abasto. Y esta tragedia, insisto, nos tuvo que haber dejado enseñanza a las autoridades, a la propia población, y el respeto a la naturaleza. El respeto a todo esto que cuando llueve y la naturaleza, ahí voy, híjole, pues sabemos que hemos invadido ríos, lagos, cuerpos de agua, que somos insignificantes. Repito, las cajas de trailers eran arrastradas como usted no tiene idea. ¿Se acuerda usted de este rito, el Cuatancito y el Tripillo? Que estaban, o están porque todavía siguen, ahí por el Seguro Social, el que está por el Mercado San Juan, el que está allá por donde están las agencias de automóviles. Muchos de estos vehículos se los llevaron. Créanme, hubo mucha ayuda humanitaria que no llegó a donde tenía que haber llegado. Recuerdo que estaba Josefina Vázquez Mota como encargada de la reconstrucción en Chiapas. Venía y tenía que ver los procesos de avance. Muchas constructoras se hicieron millonarias sin haber terminado sus trabajos, o trabajos de mala calidad. Mucha gente que mandó recursos millonarios, como actores, grupos de música, tampoco vimos que llegaran a donde tenían. Llegó como la ley del embudo, ¿no? Mandaron esto, pero llegó a la población esto, muy poquito. Y las necesidades apremiaban. 18 años de estar, y espero que sigamos aprendiendo a respetar la naturaleza. Hasta aquí nuestro comentario. ¿Cómo vivió hasta esa época? Platíquenos, porque de verdad no queremos llegar al amarillismo, pero fue algo que se vivió aquí en nuestro Chiapas y que nos dejó marcados. Quienes lo vivimos, híjole, créame, yo con mi hijo chiquito, sin mamá y sin su hermana, porque estábamos en Tuxtla Gutiérrez, pues imagine usted, entre cubrir la nota, ir aquí, ir allá, no previmos que a los alimentos, mi hijo habrá tenido 6 años, imagine usted, porque se quedó para ir a la escuela cuando dijeron no va a haber clases. Entonces yo tenía que dejar al chamaco, lo andaba yo trayendo, recuerdo todo mojado todo el día, procurando. Afortunadamente la familia cercana, pues bueno, nos apoyó, pero así como mucha gente tuvo que hacer las labores a lo que era la necesidad del momento. No se borra Stan, mucha gente sigue con los traumas porque escucha agua y se pone mal, ¿no? Las llamadas telefónicas no daban abasto porque usted sabe, se fueron la energía eléctrica, se fue la telefonía, los celulares pues no eran tan comunes o tan efectivos como hoy, y pues bueno, comíamos lo que se podía, avena, atún, lo que había, porque de verdad mientras no llegaba el recurso, nada de cajeros, no había luz, no había sistema. En serio, fue una enseñanza y un aprendizaje que los que lo vivimos, ojalá haya esa memoria para valorar lo que tenemos. Así que
Ahí se lo dejo.